Bueno, muy buenas tardes. Estamos felices de estar participando en estas primeras jornadas latinoamericanas de diversidad de géneros y disidencias sexuales en las artes escénicas, con una mesa que no podía faltar por la importancia que tiene en todo esto, este tema del que estamos hablando, que es la mesa que se llama Nuevos Parámetros para las Nuevas Infancias en el teatro para las niñas y los niños. Y llamamos, por supuesto, quienes organizamos esto, a tres grandes especialistas, tres grandes protagonistas de este cambio en las artes escénicas para las infancias y especialmente comprometidos con este tema, que son Silvina Patrignoni, que va a coordinar esta charla, Guillermo Baldo desde Córdoba y Germán Casela desde La Plata. Así que desde ya agradecidísimos por tenerlos en esta mesa. Muchas gracias. Gracias a vos, Norita, y ya damos arranque. Vamos a ver si podemos hacer una suerte de conversatorio aquí entre todos. Estamos ya casi al cierre de la jornada y tuve el placer y el privilegio de estar el primer día de apertura, que en ese caso tuvo lugar la función de la Casa del Peligroso Arcoíris en Córdoba, que si bien no es para las infancias, sí es súper bienvenida y amorosa para las juventudes, las adolescencias, y pienso que también hacer extensiva en esta mesa el pensamiento y la reflexión en torno a las infancias, las adolescencias y las familias, ¿no? Que asisten y son parte de toda la dinámica de las artes escénicas, para pensar las disidencias, las diversidades y las perspectivas de género en estos momentos. Y bueno, ya darles el lugar para que hablen a ustedes, a Germán Casela, por ejemplo, si querés, podés presentarte con vos, así yo los conozco a todas las personas de la mesa, pero estaría buenísimo para la gente Bueno, sí, como no, poder. bueno, muchas gracias, gracias Silvina. Feliz de esta mesa, la verdad que cuando me estaba preparando hoy, pensaba que al fin, ¿no? Esto me salía a decir hoy, al fin aparece un espacio concreto. Yo, bueno, soy becaria de CONICET, antes fui becaria de la universidad y siempre los espacios de difusión o de intercambios científicos, por ahí estamos ahí en una mesita de misceláneas, ¿no? De arte y cultura, arte y sociedad, y aparece por ahí una punta. O si podemos hablar de infancia, no podemos hablar de género; si podemos hablar de género, no podemos hablar de infancia, digamos, ya me entenderán ustedes, colegas, lo que estoy diciendo. Así que para mí es una alegría estar acá. Bueno, yo me llamo Germán, yo soy una marica por fuera del espectro binario, así que uso los tres pronombres, no tengo, me es indistinto el orden preferencial. Eh, Soy magíster en estética y teoría de las artes por la Facultad de Artes de acá de la Universidad de La Plata. Estoy terminando de escribir mi doctorado en artes también, siempre con tema hace muchos años ya en teatro para las infancias y sistemas de sexo-género. Mi tesis de maestría fue sobre, la hipótesis era sobre pensar los discursos teatrales también como actos performativos del género para la infancia, para las infancias, entendiendo que al teatro como un conjunto de instituciones intervinientes, de los cuales hay una serie de poetizaciones que terminan por disimular la obligatoriedad heterosexual, ¿no? Hay un proceso de heterosexualización de la realidad simbólica infantil, por lo menos en el teatro que yo estudio, que yo conozco acá en La Plata, que es el Teatro del Pasaje de Ardo Rocha. Acá en La Plata tenemos un espacio de circuito, me atrevo a decir oficial, porque es un circuito municipal, que es el de vacaciones de invierno. Durante los 15 días de vacaciones de invierno tenemos teatro específico para las infancias, convocado para las infancias, que está repleto de tensiones, en principio porque son los únicos 15 días del año que hay propuesta específica, y después se diluyen en festivales o propuestas privadas. Bueno, un montón de cosas a problematizar, sobre todo lo que ahora estoy haciendo en mi tesis doctoral, que es, bueno, si los procesos de poetización de la obligatoriedad están dados en los discursos teatrales, cómo son los procesos de selección de esas obras, ¿no? Finalmente mi tesis doctoral sostiene esta pregunta de qué procesos de acción cultural terminan por heterosexualizar la realidad simbólica infantil. Y una segunda pregunta que me parece que hoy nos puede ayudar es
la que es mi pregunta rectora, que es, ¿quién es el sujeto político en el teatro para las infancias? Mi gran objetivo, creo, o mi gran búsqueda en términos como persona en investigación es tratar de generar un camino para hacer, o aportes en realidad, para hacer una teoría teatral infantil feminista, pensar cómo sería una teoría feminista, cómo sería una epistemología feminista y disidente para un teatro para las infancias, por lo cual se imaginarán que está todo por hacer, ¿no? No sé si querés, Guillermo, aportar algo de esto, si no, sigo comentando yo. Sí, sí, yo estuve anotando algunas cositas, pero estaría bueno que Guille también se presente y ahí sigamos en la rueda y podamos conversar. Dale. Perfecto, bueno, hola a todos. Yo soy Guillermo de Córdoba, soy licenciado en teatro, director, dramaturgo, actor. Empecé bueno, ahora estoy haciendo el doctorado en arte de la UNC, indagando, mi tesis de la licenciatura fue el abordaje de temas poco transitados o tabú en la escena para las infancias, más específicamente disidencia sexual y problemáticas de género, que, bueno, que tuvo como resultado, bueno, corpus teórico y además una obra de teatro que escribí y dirigí que se llama La niña que fue Cyrano. Y esa investigación marcó para mí como un antes y un después en mi carrera profesional. Digamos, yo hace 6 años que me empecé a preguntar qué pasaba también en el teatro para las niñas. Hasta esa fecha, en la universidad y en los espacios profesionales donde me venía desarrollando, no había encontrado ninguna instancia donde se planteara la pregunta qué pasaba también con la diversidad de públicos en relación a las edades. Ahora, por suerte, en la UNC hay algunas cátedras que por fuera del plan de estudio hay docentes interesados en indagar también qué sucede en el teatro para niñas desde todos los lenguajes, lo cual está buenísimo, porque bueno, había en su momento como una cuestión como un imaginario casi del teatro para niños como un género menor, inclusive sumándome a esto que decía Germán, cuando comencé esta investigación en el 2016, me parece, había empezado a ir a congresos, a exponer, y siempre me encontraba también, sumando a esto que decía Germán, con que el teatro para las infancias siempre estaba ligado a la educación, a la pedagogía, digamos, como si no se pudiera pensar también el teatro como expresión artística y fin, digamos, más allá de que el teatro también es una experiencia pedagógica como cualquier experiencia humana, pero bueno, pensar por qué mi investigación no podía estar también en una mesa donde se pudiera estar indagando sobre teatro para adultos también, por ejemplo, o únicamente teatro para infancias, pero separado de esta cuestión de hay que enseñar algo o lo pensemos en relación a las instituciones de formación, al colegio, a la escuela. Lo cual está buenísimo, pero bueno, también me parecía necesario empezar a imaginar otros horizontes posibles para el teatro pensado para este público. Así que bueno, desde ese momento me comencé a preguntar sobre cómo, en principio, con la niña que fue Cyrano, cómo escribir y cómo ensayar una escena para las infancias que no estuviera atravesada por la norma heterosexual y que pudiera imaginar una posible infancia disidente, no solo en lo temático, sino fundamentalmente, y donde yo creo que es como lo más complejo, que es en lo procedimental, en el vínculo con el público, en la manera de trabajar el tema, porque me parece que no solo es importante poder identificar qué temas son abordados y cuáles no en el teatro para niñas, sino el cómo, de qué manera, con qué procedimientos, qué estrategias vinculares dan en la cocina de los procesos. Así que bueno, desde ese momento me vengo como haciendo esas preguntas. Gracias, gracias por la... Estuve anotando un montón mientras hablaban ustedes, de pronto me di cuenta que como una buena maleducada no me había presentado yo tampoco. Pero bueno, digo algo brevemente, muy brevemente. Mi nombre es Silvina Patrignoni, uso el pronombre ella, y ya finalicé una investigación que durante mucho tiempo había esperado, porque tuve que esperar por el objeto, me hizo acordar Germán cuando hablaba, que es sobre disidencia y diversidad sexual en el teatro para las infancias en Iberoamérica.
y tenía ganas, pero no tenía objeto, porque casi todas las obras que abordaban desde una perspectiva de género o la diversidad sexual, un poco la disidencia, estaban abordadas desde el área pedagógica, eran cuestiones episódicas que no se planteaban, digamos, un proceso o un camino a seguir con las funciones, porque eran, no sé, para el día de la mujer se preparaba una hora en particular para las primarias y listo. Que lo he entrevistado, la niña que fue Cirano, que emerja en las artes escénicas, en el escenario, el estreno de la niña que fue Cirano pudo completar un corpus, como para decir, bueno, ahora sí tengo las obras suficientes. Junto con, por ejemplo, Príncipes, otra historia de amor de Leonora Castel, que ponen en escena junto a Quique, Antonio Quispe, Antonio, dije Quique, pero Antonio Quispe, y bueno, la princesa Ana y Príncipe de Perla Schumacher, entre otros. La verdad que, bueno, soy escritora y junto con Oralía estamos en el área de infancia del Instituto de las Artes del Espectáculo. Yo estaba pensando muchísimo, estoy también muy feliz de que tengamos esta mesa que sea de infancias y disidencias, diversidades y perspectivas de género, porque es cierto que muchas veces nos caemos y a veces hay luces que decís, ay, bueno, hay algo específico, pero son episódicas, qué sé yo, pienso, por ejemplo, en hace 10 años en los foros internacionales que hicimos, sobre específicamente de infancias, inclusiones, etcétera. Pero bueno, hay una luz y vuelve a bajar, siempre se liga, ¿no? A la cuestión pedagógica y lo poético, la cuestión de objeto queda de lado. Me gustó mucho la pregunta que tiró Germán a la mesa sobre quién es el sujeto político en el teatro para las infancias, destinado a las infancias. Porque me hizo acordar esa figura que nadie nombra, pero que está ahí, que todos sabemos que es finalmente el agente, digamos, político que decide que se ve y que no en las infancias, que es la figura de la persona mediadora. Es aquella persona adulta que decide programar una función de teatro, llevar a las infancias al teatro o llevar una obra de teatro a una escuela, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo piensan ustedes que sucede esto? ¿Qué agentes, cuál es la experiencia? Por ejemplo, Germán, desde su estudio, desde la práctica de ver las distintas obras, Guille, que me acuerdo cuando la entrevisté que estaba la niña que fue Cirano y el proyecto del niño que fue Sireno, y bueno, ahora es justo al borde de que yo viaje, se estrenó, y bueno, contar eso, ¿no? ¿Qué ingredientes hacen falta? Porque en el teatro para las infancias, destinado a las adolescencias y las familias, nunca hablamos de esa figura, ese cubo que es finalmente el que va rigiendo la circulación de las poéticas, de las diversas poéticas que se vinculan con las infancias. Perdón si fui redundante. Sí, bueno, esto que comentas, Silvina, para mí es como una de las cosas más complejas para mí en el hacer teatral para las infancias, porque creo que, bueno, nosotros como adultos también construimos un imaginario de lo que son, digamos, definimos qué es una infancia y por lo cual definimos qué es lo que están preparados para escuchar, para ver, cuál es el teatro que les gusta, cuál no. Y creo que como hacedores tenemos la responsabilidad de ir como abriendo nuevas posibilidades, inclusive con la posibilidad de equivocarnos también, que no tendría nada de malo, digamos, como intentar ir abriendo posibilidades. Yo creo que, bueno, nosotros como adultos tenemos la posibilidad también de ir formando nuestro gusto en relación a qué es lo que nos interesa ver en el teatro, también viendo cosas que no nos interesan, que no nos interpelan o que no nos gustan, y creo que las niñas también se merecen esa diversidad en la escena. Porque también yo creo que es un ejercicio para nosotros como adultos, entender que las niñas no son una masa que siente, piensa y necesita lo mismo, por lo cual no necesariamente
le va a gustar el mismo tipo de teatro. Entonces, en relación a eso, Exacto. digo, porque yo recuerdo, yo tuve experiencias de ensayos abiertos en los procesos creativos pensados para las infancias, y era, bueno, sumamente enriquecedor y demás, y también era tener presente esto, digamos. No preguntarles si les gustaba o no, sino poder como abrir un espacio de intercambio, de diálogo, intentar abrir como ese feedback, digamos, en un espacio que pueda ser un verdadero espacio de encuentro intergeneracional para poder hacernos preguntas sobre la escena. Bueno, y son cosas preciosas las que aparecen también en esas instancias. Entre hacedores y niñas, y también es precioso lo que comentaba, digamos, las niñas no van soles al teatro, ¿no? Van siempre acompañadas de un adulto, ya sea docente, familiar, un adulto responsable que les lleva. También es precioso ver qué sucede en ese intercambio entre los Tal cual. espectadores de diferentes edades. Sí, Germán, ¿vos qué opinás, o sea, de esto que decíamos, de que tiramos al ruedo y de lo que está diciendo Guilla? Estás No sé muteada, si... Germán. Ah, Ahí estoy, perdón. Tuve un ahí problemita, se está. cortó. Ahora sí, perdón. No No sé nos si quieren alcanzaste dejar, a escuchar todo. no nos quieren dejar hablar de las infancias. ¿Viste? ¿Viste cómo es esto? No, estaba pensando en el tema de los acompañamientos y esta idea de que, bueno, finalmente es el adulto el que acompaña o una persona en situación de adultez la que acompaña a la infancia, a las infancias al teatro, y pensaba cuántas tensiones hay en este supuesto con el que nos manejamos, que es un supuesto que tiene un gran criterio de realidad, ¿no? Eh, Primero, una gran variable acá. Pensar que el teatro para las infancias es un teatro de inicios, es un teatro para llevar, para iniciar a alguien que pronto va a entender cómo funciona el teatro. Bueno, ese teatro ya está haciendo, esa persona que está viendo teatro ya está ahí. Y ahí otra gran variable. Lo cual acá a mí me hace pensar mucho en Ruth Mel, cuando ella dice en el Teatro para Niños y sus paradojas, cuando dice, bueno, no es cuestión de cualquier musiquita, cualquier cartoncito pintado, tampoco es cuestión de cualquier láser o máquinas de humo. Y hay una segunda tensión en esto que digo de, bueno, un teatro que ya está haciendo, pensar un poco en los estudios de la antropología de las infancias o la sociología de las infancias, que nos dicen claramente eh, que no podemos seguir pensando a los niños, las niñas, las niñas como protoadultos, ¿no? Como algo que en algún momento de la vida va a empezar a transitar. Las niñas son sujetos de derecho, son sujetos activos, ya están aquí. Eh, entonces pensaba en qué problemática tan importante a abordar esto del acompañamiento, porque finalmente en ese acompañamiento hay en realidad, bueno, digamos, cae de maduro la idea de un público implícito ahí atrás. Finalmente, ¿para quién estamos haciendo teatro? ¿Es para los padres que llevan a los pibes al teatro? Yo pensaba también, bueno, yo ahora sale un artículo mío en un diálogo con la Coordinación Universitaria de la Disidencia Sexual de Chile, que hay un libro que se llama Por un feminismo sin mujeres, que plantea la idea del feminismo deconstructivo y plantea la idea de discutir lo autoidéntico del sujeto del feminismo. Yo me planteaba un juego de palabras con hagamos un teatro infantil sin niños, ¿no? Ahí pensaba en no correr la variable, digamos, no estoy diciendo no hagamos un teatro general y que cada público lo pueda ver. Estoy pensando en correr este signo que es el niño, entre comillas. Yo uso las comillas como una propuesta política y estética. Yo siempre digo niños, entre comillas, porque pienso en la ruptura que hay ahí en poner una comilla al decir esto es un niño. Entonces pienso, hagamos un teatro infantil sin niños. Para eso estoy, lo digo rápidamente, así no quito tiempo, pero digo, estoy pensando acá en Simone de Beauvoir cuando pregunta, ¿es la mujer algo en lo que la mujer tiene que convertirse? Entonces yo pregunto, ¿es el niño algo en lo que el espectador debe convertirse? Si como muy bien dice Nora, es la presencia del niño la que marca la especificidad de ese teatro. Bueno, no nos olvidemos, agrego yo, que ese niño en realidad es un significante que ya está siendo siempre significado, siempre ha sido significado por nuestras maneras de organizar el mundo, por nuestro sistema adultocéntrico, cis heteropatriarcal, que determina que unas cosas son niños y otras cosas no lo son.
Entonces acá entra en juego otro concepto que para mí es importante, que es el de significante político, que lo trabaja Butler en Cuerpos que Importan. Yo ahora me vengo preguntando, haciendo un puente con esta pregunta que hago, si el niño es algo en lo que el espectador debe convertirse, me vengo preguntando si el niño que asiste al teatro no es en realidad un significante político entendido, como lo entiende Butler, como una conceptualización que se pretende radicalmente representativa, ¿no? Decir, esto es un niño, pero que en realidad no es descriptiva, sino que es designativa, ¿no? En esta búsqueda de describir lo que entendemos por teatro para niños, el teatro para niños tiene que ser inmediato, como recién escuchaba al principio, antes del problema técnico, esta vinculación obsesiva, compulsiva con lo pedagógico, con lo educativo, esas cuestiones que parecen descriptivas, en realidad son designativas, son referenciales, funcionan, me animo a decir, como prácticas citacionales, es decir, entendemos lo que es un niño, espectadores, porque nos referimos a una serie de experiencias estéticas que nosotras entendemos por infancia. Ahí hay una relación tautológica que es posible de ser deconstruida. De esto se trata mi tesis doctoral. Yo entiendo el teatro para las infancias como territorio de intervención política, ¿no? De la misma manera que Nelly Richard entiende el feminismo, lo entiendo como un campo de fuerzas al teatro para las infancias, donde hay sujetos que detentan poder, ¿no? Que detentan relaciones de poder, relaciones de opresión, y que tramitan las maneras de organizar el mundo, ¿no? Las maneras de organizar las producciones de sentido. Eso es posible de ser intervenido. Entonces, cuando yo hago esta pregunta por el niño como sujeto político, me pregunto por la cadena de significantes previos que determinan a ese niño. ¿Me explico más o menos? Me pregunto Sí, por sí. qué preguntas tautológicas, en realidad la gran pregunta acá es, ¿qué preguntas tautológicas estamos haciendo cuando hacemos una obra para las infancias? Bueno, hagamos una actuación inmediata. Eso es una tautología. Eso es pensar que le va a gustar a los pibes. Yo siempre hago el mismo gesto y creo que funciona, que es, elegimos estas obras porque a los pibes les gusta, pero a los pibes les gusta lo que nosotras elegimos, ¿no? Hay ahí una rueda hay una rueda citacional, una rueda derivativa sería, que en realidad es un mecanismo regulador sobre lo que es posible de ser teatralizable para las infancias. Exacto, y que también funciona desde un poder hegemónico que no deja de ser patriarcal, que Totalmente. define y normativiza, ¿sí? Desde ciertas naturalizaciones de lo que debe ser alguien en un periodo de infancia, que dice esto es lo que debe consumir, esto es lo que se le debe llevar, esto es lo permitido y lo que no, ¿no? Y Cuando hablabas en esa línea de perdóname, en esa línea de lo permitido y sí, lo no permitido, es donde la heterosexualidad se disimula como un amasijo naturalizado y en realidad es un amasijo de signos. En esto el Preciado lo puede explicar mejor que yo. Pero digo, en este sentido de la neutralidad, vuelvo a la observación que hacía la compañera recién sobre el adulto que acompaña. Acá hay una neutralidad que está disimulada en una obligatoriedad. Acá Adrián Rich y Monique Wittig, digamos, caen de maduras en esta observación, pero digo, acá hay una obligatoriedad que se está disimulando en una poetización de la cual nosotras, como investigadoras o como personas interesadas en el mundo de las artes para las infancias, tenemos que poner el ojo, ¿no? En qué sí, cosas terminan por utilizar la obligatoriedad. y sostener, ¿no? Porque me hacías acordar mucho cuando hablabas de tu tesis doctoral, de un trabajo, bueno, no, horrible, re suena, pero de la investigación que hice sobre el teatro para las infancias en el exilio, junto a Laura Fobio, Sí. que veíamos, ¿no? Porque yo flasheé cuando conocí a esos hacedores y hacedoras de teatro, fundamentalmente de Córdoba, hacia México, Italia, África, etcétera, etcétera, que lo más importante y que los hacía diferentes del resto en esa cosmovisión del teatro destinado a infancias era ver a las niñas como sujetos de derecho. ¿Entendés? O Totalmente. sea, decir, ellos, y fantástico, no hay unas producciones que, por ejemplo, decían los de LTL, por ejemplo, las personas integrantes del LTL, que hace poco fueron homenajeadas en la Universidad Nacional de Córdoba, como grupo político y de artes escénicas,
no utilizaban vestuario, porque para las obras destinadas a personas adultas no usaban vestuario, se vestían de negro y iban haciendo, bueno, las destinadas para las infancias tampoco, por ejemplo, ¿no? Por decir, o tomaban ciertas poéticas, los saltimbanquis para hablar, pero vuelvo a lo del inicio, ¿no? Es una rueda que no, por ahí no se sostiene, ni siquiera en los márgenes, aparece y desaparece, aparece. La pregunta parecería, ¿qué hacer con ese ontocentrismo que baja disimuladamente esta imposición de la heteronorma, para hablar de lo que nos compete hoy en particular, que no permite, más allá de lo políticamente correcto, a las perspectivas de género intervenir en estas poéticas de artes escénicas destinadas a familias, infancia, adolescencia, y cómo se rompe de manera que aún en los márgenes se siga sosteniendo este caminito que viene siendo gritado de tanto en tanto en el camino, al menos en los últimos 60 o 70 años, ¿no? No sé qué opinan. Sí, Sí. también pienso. Ah, perdón, decino, sí. No, 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 ¿qué opinan? no, Gracias. pensaba en relación a esto que comentaban en la cocina de los procesos creativos, lo complejo que es como identificar todas estas cuestiones y cómo uno tiene que empezar a hacerse como de ciertas estrategias para, bueno, que somos adultos, digamos, y estamos enmarcados dentro de este sistema de dominación que es el autocentrismo, que está íntimamente ligado con el patriarcado, con la heteronorma, con el capitalismo, que, bueno, sin lugar a dudas, cuando empezás a cuestionar uno, es imposible que el otro no se vea al menos un poquito cuestionado, resentido, puesto en tensión o conflicto. Y lo interesante y también lo complejo que es dentro de la construcción de un dispositivo poético, empezar a hacer estas preguntas y que ese dispositivo, bueno, empiece a respirar algo en la escena, ¿no? Digamos, nosotros, por ejemplo, en uno de los procesos, el primero que yo tuve para las infancias, eh, como estrategia posible dentro de los ensayos, frente a cualquier tipo de seguridad procedimental sobre cualquier tipo de lenguaje o manera de estar en escena simplemente, bueno, ahí si aparecía cualquier tipo de seguridad sobre cómo se tenía que hacer esa escena, hacer una pregunta, digamos, detenernos un segundo a pensar no tanto el por qué, sino el para qué, de dónde viene esto, hacia dónde nos va a llevar, es el tipo de escena que estamos intentando construir, abrir como posibilidad, eh, cuáles son los límites también, esos límites, de dónde vienen, de dónde los aprendimos, para qué están. Podemos ir un poquito más allá, o hay otros márgenes, o hay otras orillas que no son estas también. No sé, pensaba eso, que es un poco a mí lo que me conmueve de empezar nuevamente un proyecto que piensa en el público de las infancias, ¿no? Que creo que es también como algo Sí, y necesario, que por lo menos para mí. estas preguntas que te haces son preguntas absolutamente corporales, son absolutamente situadas, son preguntas encarnadas, ¿no? ¿Cuáles son los límites? Pero además de cuáles son, quiénes los sostenemos y para qué los sostenemos. Eh, Hay algo que Butler dice que a mí me gusta, es pensar hasta qué punto es un delirio pensar una infancia queer o pensar un futuro queer, un futuro disidente. Pensarlo como un delirio demuestra hasta qué punto la psique heterosexual ha calado, ¿no? No poder pensar más allá de los límites de la heterosexualidad normativa, de la cis heterosexualidad normativa, y cómo esto se implica en los procesos creativos. Seguramente al momento de producir, bueno, aparece lo, entre comillas políticamente correcto o lo que nos parece que tiene que suceder, y después al momento del encuentro con eh, el circuito teatral o el verdadero encuentro perdón, verdadero no, con el encuentro final con la obra, o la presentación ante los públicos, digamos, aparecen otras tensiones que demuestran que es un mito que el feminismo esté digerido, es un mito que ya no vivamos en una sociedad cis heteropatriarcal,
también debemos discutir qué decimos cuando decimos perspectiva de género, digamos, qué perspectiva y qué género estamos entendiendo cuando exigimos a una obra perspectivas de género. Bueno, ¿de qué estamos hablando ahí atrás? ¿No? No solamente de miradas, sino además de qué maneras de mirar. Por eso me parecía muy valioso las preguntas que vos hacías, y yo las señalaba como carnadas porque me hacen pensar en los conocimientos situados de Donna Haraway, esto que vos estás diciendo. Entonces, vos das cuenta de los puntos de partida al momento de una producción poética. Y dar cuenta de estos puntos de partida es finalmente una objetividad feminista, ¿no? Nos corre de la neutralidad, pero nos da rigurosidad. Me pregunto cómo debiera ser, o debiera no, cómo podría ser un teatro para las infancias, que no normativice, eh, que no muestre tampoco el buen gay, que no muestre a la buena lesbiana, digamos, que muestre o que produzca y reproduzca disidencias sexuales, o que produzca y reproduzca infinidad de posibilidades identitarias en términos de género. Acá en La Plata, yo cubro un rango de 10 años de obras, entre el 2010 y el 2020. De todas las obras que vi, todas las obras que vi, que son casi 70, todas tienen por lo menos una relación heterosexual. Y la gran mayoría la tienen como un objetivo a cumplir dentro de la trama. Entonces, pienso en todas las obras, son casi 70 obras. Entonces, pienso cuáles son los procesos de construcción de una normalidad. Ahí es donde yo voy a los procesos de selección, ¿no? Digo, ¿cómo se elige una obra para las infancias? Bueno, vuelvo a anclar al principio del encuentro que me parece riquísimo. Eligen las obras porque, en función de que tengan un mensaje interesante. Bueno, ¿qué es un mensaje interesante, no? ¿Qué es lo que constituye un mensaje como interesante? Por supuesto, poner en valor las condiciones de existencia en este sistema en el cual habitamos, que no tengo que aclarar, que ya lo dijimos recién, cuáles son las condiciones, pero digo, lo que se mantiene primero es un teatro de narrativa, es decir, por ejemplo, teatro postdramático infantil, acá en La Plata no tenemos, no conozco acá en La Plata. No sé si habrán otros espacios. O sea, ya acá tenemos una exigencia, que es que tiene que haber un teatro de narrativa. Por otro lado, esto de lo interesante significa que hay una serie de regularidades. Pensaría yo en la estrategia de Bourdieu, por ejemplo, en el concepto de estrategia de Bourdieu, no como un objetivo a cumplir enunciado, sino una serie de regularidades que se perfilan en términos de praxis para reproducir, no autorreproducir, sino reproducir condiciones sociales de existencia. Entonces, me parece que, bueno, como decía recién, está todo por hacer. Me pareció muy valiosa la pregunta por los procesos creativos, porque ¿qué podemos hacer para preguntarnos? Para mí siempre se trata de generar más preguntas, ¿no? Cuando yo pregunto quién es el sujeto político, estoy haciendo, bueno, primero estoy presuponiendo que el teatro para las infancias es una política de representación, cosa que ahí ya tenemos otra tensión para trabajar. Les traigo la pregunta a ustedes. ¿Para ustedes es una política de representación el teatro para las infancias? ¿Nos representa a un grupo social entendido como infancias? Y no sé si Guille, ¿quieres? Yo si no meto la cuchara, estaba No te vi pensando pregunta, mucho. ¿cómo, Germán? Sí, porque yo trabajo muy de cerca con los estudios feministas, ¿no? Y una pregunta que hace Butler ¿es el feminismo una política de representación? Entonces yo me pregunto, cuando yo pregunto quién es el sujeto político en el teatro para las infancias, quiénes son los niños en el teatro para niños, entendiendo que hay una clara tendencia a entender al público infantil como un niño blanco, de clase media, cis, heterosexual, ¿no? Lo Sí, que se y entiende. homogéneo, perdón, Sí, porque eso es algo que dijo Guille en un momento y me encantó porque hace mucho venimos discutiendo en diferentes foros y conversatorios esta cuestión, debatiendo, ¿no? Yo siempre hago la misma pregunta, pero sí, ¿por qué en las artes escénicas, ya que estamos hablando, o en el arte en general, ya que escriban distintos géneros, ¿por qué si se entiende que no a todas las personas adultas les gustan las mismas cosas? ¿Por qué se sobreentiende que a las niñas les gusta a todos lo mismo? A todos les gusta lo mismo.
Sí, la ¿Por qué? ¿Cómo? No, decía la homogeneización de los públicos. La homogenización, pero dada como verdad. O sea, esto es para las infancias, para las niñas, porque esto es lo que les gusta, esto es lo que necesitan y esto es lo que está permitido también. Por recién se hablaba de qué preguntas o qué circula, o pensaba cuando fuiste a ver estas 70 obras en un periodo de una década, qué abordaban, pero también pensaba cuántas otras habrán quedado sin estrenar, sin espacio que haya aceptado esa función, sin publicar, por ejemplo, como me ha pasado a veces a mí, porque no cumplía con esos pactos naturalizados de lo que sí se les puede decir a las infancias. Yo siempre he dicho, cuando me preguntan, ay, ¿por qué escribir para las infancias? En realidad escribo. Y se ve que las preguntas que me hago sobre el mundo y comparto, a veces tienen más que ver con las infancias o las juventudes que con los adultos, pero nada más. Y va por ahí, pero porque vamos a nombrar una palabra que hasta ahora no se ha dicho, creo, en el mercado editorial, en el mercado artístico, en las industrias culturales, también hay agentes con poder de decisión sobre lo que circula, y no solo la figura mediadora, sino también quién decide que se estrena, que no se estrena, que se pone, si se va a meter en lío, mejor no, porque por ahí un vecino no le gusta, por ahí una tía que protesta, por ahí no está acostumbrado el público que viene a mi sala, dicen algunos, a esto, y entonces se evitan el problema, entre comillas, de la innovación, también entre comillas. Digo, pensando las experiencias desde un nivel fáctico, ponele, o práctico, ¿no? O sea, nosotros vemos lo que es plausible de que suceda, lo que se permite que gire la rueda, ¿no? ¿Cuánto está empujando, cuánto empujando? Me pasaba en esta última investigación, que me nombraban, incluso creo que Guille, o la Chile de la niña que fue Cirano, que en un principio están pensadas para que circulen normalmente, ¿no? Normalmente, mal dicho, en espacios comunes, de ser para las infancias, en festivales, etcétera, y a veces cuesta, es más plausible que una obra como Príncipes, otra historia de amor de la Nana Castel, esté en un festival destinado a pensar o abordar la diversidad sexual, que en uno destinado a infancias en general, ¿no? Claro. Entonces, suceden esas cosas después, pensando un Yo, poco en lo que, aunando en lo que iban diciendo. yo Sí, pensaba en también. relación a esto que decía Germán y que vos continuaste, Silvina, me acordaba eh, yo tuve la oportunidad, que fue cuando me decidí por empezar a ensayar y a pensar la niña que fue Cirano, de ver una obra en México del grupo Teatro El Vacío Compañía, que sí trabajan desde un lugar postdramático, nada, los cuerpos en escena y demás, y yo quedé como deslumbrado, digamos, desde decir, ah, bueno, hay otras posibilidades de hacer. Una obviedad, ¿no? Yo ahora lo veo desde ahora y digo, pero claro que hay otras maneras de hacer. Pero desde ese momento, digamos, para mí ni siquiera se me había planteado la pregunta. Y desde ese lugar, yo me acordé, hace unos meses tuve la oportunidad de coordinar un módulo en la diplomatura de Teatro para Infancia y Adolescencia, que fue una diplomatura binacional entre Argentina y México. Y el módulo que coordinábamos, lo coordinamos con Micaela Gramajo, que es la hija de Perla Schumacher. Y ella dijo una cosa muy, muy preciosa en uno de nuestros encuentros cuando armábamos las clases, de que ella pensaba que el momento de su madre, digamos, y de tantísimas otras autoras en los 80, los 90, había sido como un momento de la revolución de los temas en el teatro para infancias. Y que ella ahora le gustaba pensar que este era el momento de la revolución de la puesta en escena. Y en relación a eso, pensaba que es como muy precioso pensarlo de esa manera porque hay algo de lo vincular, ¿no? Desde dónde nos colocamos nosotros como adultos para vincularnos en ese espacio, nada, donde hacemos teatro, digamos. Yendo concretamente bueno, a todo esto que estamos hablando, ¿no? De
una cuestión vertical, de que no somos nosotros llevándoles el arte ni pensándoles a ellos como seres incompletos o promesas a futuro, sino como, bueno, personas, que son lo que son. Claro. Ahí muchas veces, no sé, en nuestra sociedad o nosotros mismos nos olvidamos de eso, digamos, y de sus derechos y todo lo que viene atrás de eso. No sé, me parecía muy, muy bonito pensarlo de esa manera, ¿no? Bueno, en relación a esto que decía antes, ¿no? Que para mí no es solo, inclusive te diría que lo temático es lo de menos, me parece como lo fundamental, desde dónde, de qué manera, pensando, qué tipo de niña estamos pensando cuando ensayamos, cuando escribimos, qué tipo de sociedad también es la que queremos construir. Se Me vincula a eso. gusta, sí, es sumamente interesante para ir hablando y después igual todos van a tener, todas las personas van a tener el espacio de cierre, pero ya vamos a ir dándole la vuelta al moñito para que también tenga espacio a Helio Castel de hablar después. Eh, me gusta esto que traes a colación de lo vincular, porque yo al inicio vieron que les decía que estaba muy entusiasmada con hablar de infancias, pero también me gustaba hacerlo extensivo a adolescencias y a familias, por las experiencias que he notado en el último tiempo, hablando de una de las obras que ya les hablé, de Media Verdad Colectiva Teatral, de La Casa del Peligroso Arcoíris, y de algo que me tocó a mí también protagonizar, que fue Mujeres de Palabra, con Proyecto Matriz, en Córdoba, una obra de inmersión e instalación, junto a Lucía Munizaga. Y en esas dos puestas, desde distintas perspectivas, pude ver, como espectadora o como dramaturga o hasta como interventora, actriz, etc., cómo en esas obras vi muchas personas, adolescentes, 15, 17, 19, con sus familias, llevando ya, o sea, era la persona joven entusiasmada llevando a su mamá. No sé si me explico. Y me Sí. gustó ver esa vuelta de rosca en donde siempre en el teatro para las infancias hablamos de, bueno, el que lleva al teatro es ser adulto, quién decide, es la persona adulta, quién lleva. Porque bueno, a ver, hay una realidad práctica, el niño, la niña, el niña no puede ir solo hasta una sala, o no eligen ni votan democráticamente a qué va a ir, no pueden hacer tampoco un relevamiento, etcétera, etcétera, como tampoco lo hacen las personas adultas que deciden, pero ese es otro tema. Pero me gustó ver este cambio y en gestiones muy amorosas, donde muy entusiasmadas las personas de entre 14 y 19, 20 y pico de años, llevaban a mamás, abuelas. Y hablo desde lo femenino porque sobre todo he visto eso, ¿no? La feminidad puesta en juego en esto. Y esto que hablas de lo vincular tiene que ver con esto que tenía ganas también de que nos metamos un poco en el meollo, Yo a porque veces, tiene yo a que veces, ver, sí, ¿no? Con la no, experiencia. perdón. Eso nada No, más. que a veces a mí me gusta pensar que, nada, en una sociedad donde constantemente se están pensando espacios separados para adultos y niñas, que una obra de teatro se sepa, de verdad se sepa como un espacio de encuentro intergeneracional, me resulta un gesto político. Y pensarlo también desde los procesos creativos, ¿no? Eh, Sí, y es y- vincular, me gustó esa claro, palabra. sí. Es de la experiencia, es desde una amorosidad, porque va desde ahí, me parece, desde cierta intimidad compartida en público, si se quiere, y está en la hincapié en la conciencia de lo intergeneracional, que a Ujú. mí me entusiasma mucho y me mueve mucho estas últimas épocas. Y a lo Y intergeneracional sumarle perdón, no, que quiero decir que a lo intergeneracional también sumémosle lo interseccional. Eh, no nos olvidemos que toda relación de opresión es de por sí interseccional. Entonces la variable de género, raza y Sí, clase, la variable de clase la vale. venimos surfeando Eludiendo. así. En los Sí, estudios de infancias, en general, vengo notando que la venimos, también me hago cargo, la venimos zafando
como unas campeonas, la variable de clase y la de raza también, pero digo, no nos olvidemos que han de ser también estudios interseccionales. Quiero decir dos cositas antes del cierre. La verdad que es riquísima, esta mesa está para seguir toda la tarde, pero recién que Guillermo decía sobre que es obvio lo que estoy diciendo, o me descubro como algo obvio, como que hay otras posibilidades. Bueno, lo obvio es lo más difícil de desarmar, y lo obvio se disimula como neutro, y en este caso lo obvio que circula en el teatro para las infancias es una masculinización de la neutralidad. Esto que entendemos como lo neutro y lo obvio en realidad tiene un sesgo, es un sesgo, son sesgos Sí. masculinos patriarcales. No hay que olvidarlo tampoco, hay que repartirlo hasta el hartazgo también. En la observación que vos hacías recién se me venía, inevitablemente pensaba en María Teresa Andrueto y la literatura sin adjetivos. Digo, son las editoriales las que convierten este adjetivo en una categoría estética. Nosotros cuando decimos un infantil, bueno, ahí tenemos una serie de exigencias a cumplimentar. Y por último, que en esta idea de la realidad práctica, de que es cierto que las infancias no tienen agencia, esta infancia que conocemos no tiene agencia para decidir a qué teatro va, bueno, que esta realidad práctica no nos haga pensar en la existencia de una cultura infantil como algo que está aislado. En tal caso, si hubiera una cultura infantil, escribámosla entre comillas, como diría Andrea Schulz desde la antropología, escribámosla entre comillas, pensémosla relacionalmente, pensémosla atravesada por los mismos avatares sociales. Entonces, que eso no nos permita disimular las condiciones de existencia que estamos proponiendo y que estamos sosteniendo en nuestro lugar, en esta relación asimétrica que tenemos por tener una experiencia en la vida que no tiene un cachorro humano, ¿no? Pero no nos olvidemos que atrás de esto hay una intervención política que es, por supuesto, sexuada, ¿no? Toda intervención será sexuada, todo proceso intelectual será sexuado, eh, toda manera de hacer teatro será también sexuado. Entonces, qué géneros estamos poniendo en juego performativamente al interior del teatro para las infancias. Está todo por hacer. Primero hay que posicionar al teatro para las infancias como campo de estudios, ¿no? Entonces, bueno, hagámoslo en simultáneo quizás. Exacto, sí, me encanta lo que decís. Venimos bregando hace unos. Imagínate que, bueno, por eso está el área infancia. Yo estoy muy feliz de estar en el área infancia del Instituto de las Artes del Espectáculo, porque es un espacio donde poder, es un espacio en el donde poder hablar de las producciones destinadas a infancias desde lo poético, vincularmente, entendiendo también que hay otras cuestiones desde lo sociológico, si querés. eh, Recién decíamos, o sea, qué se define, las editoriales definen, y que sí, Claudio Díaz siempre dice que no, cómo saber que una canción queda medio antiguito ahora con Spotify y todo, pero qué es rock o pop. Vas a una casa de música y ves a dónde está seccionado, porque es el mercado el que nos va con esos sus sesgos definiendo. Y hay ciertas condiciones de existencia que urge vincular, como la noción de clase, para tomarlo rápidamente y no desviarnos en eso, porque incluso todo lo que tiene que ver con disidencias y todo también está supeditado. No es lo mismo un varón blanco, un niño varón blanco, en cierto barrio, en cierto lugar, al que se le plantea una obra que a una persona, a una niña marrón en una villa, ¿sí? O sea, es diferente las consecuencias también de esa circulación de objetos culturales. Pero bueno, estoy pensando en muchas cosas, digo, ¿qué elijo para decir y no robar tiempo en esto? Y se me mezcló todo. Pero me entusiasma y lo que más me gusta es una conversación, como decía Ibáñez, que se parezca que es una inmensa revolución. O sea, una buena conversación es una inmensa revolución y me encantaría que sigamos conversando de esta forma, ¿no? Que no se pierda aquí, que siga, que tenemos el espacio junto con Nora de Conversaciones en Ronda, que iniciamos este año en torno a las infancias y las perspectivas de género, para poder plantearnos estas preguntas y compartirlas, ¿no? Entre todas, las personas que tengan ganas de sumarse a tejer estos encuentros. Así que bueno, sí, les doy la mano para que
que quieran me callo un rato para que quieran decir algo, porque me entusiasmo de verdad, estoy súper entusiasmada y les agradezco por eso. Es bueno La poder verdad que entusiasmarse en este es tiempo. hermoso. Es hermoso. Aparte tenemos que permitirnos correr estas sensaciones que tenemos acá, las tres personas que estamos charlando, cómo nos reconocemos en los relatos del otro también. Me parece que nos corre de esa esencialidad de la infancia, ese esencialismo histórico de la infancia moderna que sigue existiendo, que se sigue sosteniendo como parámetro hegemónico, pero que nos posiciona desde otro lugar, y que también nos habla de las afectividades, que nos habla de nuestros intereses. Yo siempre que me pierdo digo, ¿cuáles son tus intereses, Germancito? Me digo, como Butler se pregunta, ¿qué ocurre con la materialidad, Judy? Digamos, ella siempre vuelve a su propio ser, no a su niño interior. Yo no soy muy amiga del niño interior, sino que uno volver al propio ser, digamos, hacerlo carnadura, hablar desde nuestro propio lugar. Creo que la gran pregunta acá es cómo corrernos de lo que es autoidéntico de las infancias. Cómo discutir lo que es autoidéntico, lo que se refiere a sí mismo en este caso. Bueno, por eso las variables de género, raza y clase son centrales para quién estamos haciendo ese teatro, si es un teatro un teatro destinado. También quiero mencionar, ya para cerrar, que ahora está en cartela en el Teatro Nacional Cervantes, Familia No Tipo, que es la obra que hemos estado esperando. La- las investigadoras de teatro infantil es la obra que hemos estado esperando, pues es una obra para infancias queer o infancias maricas, infancias queer. Así que creo que todavía está, creo que por este mes está, y si no, bueno, habrá que buscarla para reponerla, porque es una obra maravillosa de Gustavo Tarrío y Mariana Chabut. Yo hice los cuadernillos pedagógicos y fue una experiencia hermosa, familia no tipo, así que nada, digo, También diste una clase hermosa en el área de Cervantes de Educación sí, bueno, sobre gracias. familia no tipo. Estuvo Espero que muy se lindo. pueda repetir, porque sí, es genial. Sí, sí, la verdad que es muy lindo y digamos esto también, animar, traigo familia no tipo porque nosotros estamos a 50 kilómetros acá en La Plata, de Capital. Y digamos, veo las obras que hay acá que son hermosas, que son de mucho valor de trabajo, digamos. Siempre hay que acordarse que atrás hay un laburante haciendo teatro en este sistema teatral, en este campo teatral que es muy complejo, que es muy cruel, que es muy poco constante, ¿no? Que está atravesado por las lógicas del teatro independiente. Y veía lo que pasaba en Familia No Tipo, en un teatro nacional, y decía qué linda hacer la invitación a hacer un teatro de valientes, ¿no? Hacer un teatro que sea valiente y que se anime a hacer el teatro que a mí me hubiese gustado ver cuando era un niño, ¿no? Cuando no sabía qué pasaba, cuando no respondía a la norma, cuando no podía hacer lo que se esperaba de mí. Esta es la pregunta de Preciado. ¿Quién defiende al niño queer, ¿no? ¿Quién defiende al niño que no se presupone heterosis? Bueno, o invitémonos a discutir teatro para valientes. Me sale decir que es una palabra súper cruenta también, pero digo, un teatro que se anime a más. Digo, si nosotras somos las que estamos haciendo teatro, somos nosotras las que definimos la práctica citacional, lo que es el niño espectador. Hagamos otros niños espectadores, entonces, ¿no? Sí, propongamos que haya teatro para todas las posibilidades, ¿no? Yo creo que ahí la punta del ovillo está en eso de reconocer las multiplicidades Ujú. posibles que hay y en reconocerse también, como bien decías, y a partir de ahí, bueno, a apuntar y tirar, en el buen de los sentidos, no sé cómo decirlo, o sea, hacerlo girar y seguir. Yo creo que haya sido el Teatro Cervantes, que tiene una historia también atrás y un peso, también vamos a decirlo todo, y un poder hegemónico, permite, no, pero voy por lo bueno, ¿no? Permite que también otros teatros oficiales de otras provincias y qué sé yo, se lo permitan también y pueda haber más de este teatro distinto, no sé si decir para valientes o Sí, un teatro valiente, un teatro, ¿cómo dice? Ah, no, valiente, que yo sí. justo me había notado porque vos habías hablado de los circuitos de mercado y como para cerrar, bueno, en principio Sí, sí. agradecerles por la invitación, estoy como muy contento de este espacio. Me anoté muchísimas cosas de las que dijeron y me las llevaré para seguir pensando. Pensaba como cuando yo realicé una serie de entrevistas a hacedores de Córdoba y varias de esas preguntas tenían que ver con esto, ¿no? Con cuál era el circuito que hacían las obras
quién seleccionaba, digamos, porque a ver, yo vivo del teatro, digamos, vivo de hacer esto, entonces me daba miedo también a dónde íbamos a hacer la obra que estábamos soñando hacer, deseando hacer, quién la iba a ver, qué colegio la iba a llamar. En relación a eso me acuerdo que María Laura Gallo, que es una directora de acá de Córdoba, me decía, bueno, también esos circuitos se construyen, no está, se tiene que construirlo, tenemos que hacer. Entonces, digo, sumándome a este teatro de valientes, entre comillas, bueno, hay otras posibilidades que no son las que están ahora, digamos, y ese teatro va a encontrar sus espacios y va a ser cada vez más grande seguramente, porque se está necesitando. Y es valiente y es paciente también, creo yo. Ujú. Porque es también, viste, eso de decir, bueno, por ahí hoy no puede estar en todos los festivales, por ejemplo, hablando, Pero se abren pero otras bueno, voy puertas. sembrando la semillita Ujú. y quizás mañana hay 100 obras así quiero decir, diversas, ¿no? De todos los colores posibles, de todas las formas potables que puedan existir, ¿no? Que haya teatro con diferentes temáticas, con diversos procedimientos, con distintas preguntas. Si hay preguntas como personas hay en el mundo y multiplicadas por 1001, ¿cómo no va a haber un teatro múltiple, diverso, que se pueda reconocer en sus aristas distintas cuando hablamos de infancia y de familia? Yo Bueno, creo que... acá desde Aincrit yo estoy como espectadora hoy, estoy fascinada, porque bueno, saben que me interesa mucho, por supuesto, el tema. Me parece que tuvimos la suerte y el criterio de elegir a tres representantes muy importantes, protagonistas de este cambio. Y yo como persona de otra generación me siento admirada, digamos, de estas nuevas generaciones que están apostando, comprometidas a esta gran revolución que no tiene otro objetivo y otro destino que darle a los niños y las niñas y las niñes lo que se merecen, ¿no? Como espectadores del arte. Así que muchísimas gracias, Silvina Patrignoni, muchísimas gracias, Germán Casela, y muchísimas gracias, Guillermo Baldo. Un honor esta charla en estas jornadas de diversidades. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a Gracias. vos, Marita. Gracias. Y vale decir que para mí, es breve lo que voy a decir, sos una, aparte de colega y amiga, una gran abridora de puertas, porque yo estoy en el medio, no soy Ahí queremos ni una llegar. ni otra generación, creo. Estoy ahí. Pero que Noralía, que es una eminencia, ya lo era, preste la oreja y te apoye cuando vos querés investigar algo, cuando fue la primera vez hace 15 años, y ella te dice, dale para adelante, se entusiasma con vos, para mí fue el gran apoyo siempre, ¿no? Que Además yo que es estoy pionera. muy orgullosa. Sí, pero en esto, también en la construcción de la mirada distinta, de la Ujú. mirada que se corre del lugar del canon. Nora tiene eso y lo sigue manteniendo, así que gracias a vos por permitirnos siempre compartir a la par. No, a ustedes, a ustedes. Aprendo cada día, de verdad, muchísimo de cada uno de ustedes. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias. Gracias, Nora. Gracias, Nora. Hola, mi nombre es Eleonora Castel, soy de la Química Títeres de Buenos Aires, Argentina. Soy diplomada en Teatro de Títeres y Objetos y formo parte desde el año 2020 de la Comisión de Género de URIMA Argentina. Antes que nada, quiero agradecer la invitación a formar parte de este encuentro. Estos espacios me parecen fundamentales para seguir conociéndonos, discutiéndonos y sobre todo para seguir construyendo. Esta ponencia es una invitación a reflexionar y poner en práctica algunos criterios para la creación de nuevas historias para nuevas infancias. Teniendo en cuenta que el teatro de títeres, en función de su existencia social hasta el momento y salvo contadas excepciones, continúa repitiendo y con esto reforzando estereotipos de desigualdad y discriminación. En la sociedad existen distintos imaginarios que generalmente se ven reflejados y son sostenidos a través de las historias que se van contando en el cine, en la tele, en los libros, en las canciones y en las artes escénicas en general y, por supuesto, en el teatro de títeres.
Las historias que decidimos contar ocupan un lugar y un rol determinado en los tiempos que las familias destinan a entretenerse. El entretenimiento no es neutro, siempre ocupa y desarrolla una serie de valores, posiciones y miradas. En ese sentido, nuestras historias también expresan, querámoslo o no, una posición. La invitación de esta ponencia es a ser conscientes de que siempre hay una posición que tomar en las historias que contamos. Es una invitación a estar atentos y atentas a que cada detalle que decidimos poner en nuestros espectáculos responden a una postura de la que somos responsables desde nuestra labor escénica. Yo comencé a tomar conciencia de eso en el año 2010, cuando decidí, basándome en el libro Rey y Rey, escribir la obra Príncipes, otra historia de amor, que es la primera obra argentina de títeres destinada al público infantil, que habla de diversidad sexual y cuenta la historia de dos príncipes que se enamoran, dos varones. Tomé la decisión de hablar de diversidad sexual en un espectáculo infantil teniendo la firme convicción de que niños y niñas carecen de prejuicios y que toda información que van adquiriendo es tomada con total naturalidad simplemente porque siempre están aprendiendo, porque todo es nuevo. Pensé entonces que si desde pequeños y pequeñas comienzan a ver espectáculos, o a escuchar canciones, o a leer cuentos que hablen de vínculos amorosos entre personas del mismo sexo, van a crecer sabiendo que el amor es el mismo y que todo tipo de vínculo es igual de natural. Durante la creación de ese espectáculo, mi compañero Antonio Quispe, la directora Adriana Sobrero y yo tuvimos que discutir varias veces sobre qué y cómo montar ciertas escenas para no reproducir estereotipos que perpetuaran prejuicios acerca del amor homosexual. Por ejemplo, lo que busca este espectáculo es naturalizar el amor entre personas del mismo sexo. Entonces, el conflicto de la obra no está centrado en la orientación sexual del príncipe. Fue algo que nunca tuvieron que explicar o resolver los personajes, y nunca fue un drama, y por lo tanto tampoco lo fue para el público. Este espectáculo fue pensado para niños y niñas heterosexuales, hijes de familias heteroparentales, para que supieran de la existencia de estos diferentes vínculos. Pero con el correr de las funciones y la devolución que fuimos recibiendo del público, descubrimos que con este espectáculo hubo niños y hubo niñas que por primera vez se sintieron reflejados y reflejadas en una historia que les contaban. Que por fin una historia hablaba de ellos o de sus familias. Esto nos dio otra dimensión sobre la importancia de lo que estábamos haciendo. La urgencia que tenía y sigue teniendo aún hoy, 12 años después del estreno de la obra, incluir a las diversidades en los espectáculos dedicados a las infancias. Gracias a lo enriquecedora que fue esa experiencia, fue ampliándose nuestra observación con respecto al resto de las historias dedicadas a las jóvenes audiencias que íbamos viendo, de otras autoras, otros autores, e incluso mirando las propias, nuestras, las anteriores. Y empezamos a notar cómo los estereotipos de género y los mandatos sociales siguen siendo reproducidos una y otra vez en las obras de títeres que dedicábamos a las infancias. Eso en lo personal me generó muchas preguntas e inquietudes que pude plasmar en un documento en el año 2020 que lo formulé con la Comisión de Género, para la Comisión de Género, y que luego con mis compañeras de ese entonces, que eran Roxana Álvarez, Lorena Lugo y Marina Oxman, les fuimos dando forma entre todas. Fue muy impactante en esto de la observación de los espectáculos, darme cuenta que las titiriteras adultas que hoy salimos a las calles a pelear por nuestros derechos y a tratar de terminar con el patriarcado, en nuestros espectáculos les seguimos mostrando a las niñas y a los niños de hoy los mismos estereotipos contra los que estamos luchando, los mismos que nos inculcaron a nosotras en los espectáculos cuando éramos pequeñas. Los titiriteros varones, obvio que también,
pero me llama muchísimo más la atención que seamos las mujeres en lucha las que seguimos replicando y perpetuando estos estereotipos de género. Y es simplemente porque no nos hacemos la pregunta, porque no nos ponemos a observar, porque hacemos el espectáculo y como ya venimos chipeadas en este caso, porque estoy hablando de las titiriteras, con esta información, lo seguimos reproduciendo sin darnos cuenta, obviamente, y nada, y después estamos saliendo a enarbolar banderas en contra de lo que nosotras mismas estamos contando en nuestras historias. Bueno, eso me resulta increíble. Esto me hizo formular una serie de preguntas que pueden ayudar tanto a varones como a mujeres a estar atentos y atentas a lo que decimos o lo que decimos en nuestras obras. Y cuestionarnos cuál es el aporte que desde nuestros espectáculos hacemos a la igualdad de género y a la no violencia hacia mujeres y disidencias. Teniendo en cuenta que tanto el sexismo como la igualdad se aprenden desde la niñez, trabajar con la infancia la perspectiva de género es una invitación a considerar las diferencias entre niños y niñas y disidencias como construcciones sociales. Esto es una cita del cuadernillo sobre ESI de Elina Day. Como es bastante difícil identificar nuestros propios micromachismos, hacernos estas preguntas que voy a hacer a continuación nos puede ir guiando para nuestros propios espectáculos, nuestros próximos espectáculos, y para rever los anteriores y ver qué podemos modificar para no seguir perpetuando estas cuestiones. Las preguntas, acá empiezo con la lista de preguntas. En nuestras obras, ¿hay personajes masculinos y femeninos? ¿Podríamos identificar algún personaje como LGBTIQ+? ¿Hay diversidad familiar o son familias heteroparentales de madre-padre? Dentro de mi experiencia puedo aseverar que la mayoría de los espectáculos tienen personajes masculinos y femeninos con vínculos y familias heterosexuales, y entonces es a estos espectáculos a los que voy a apuntar con las siguientes preguntas. ¿Qué rol ocupa el personaje femenino en nuestros espectáculos? ¿Es protagonista o coprotagonista? ¿Protagonizan nuestras obras la misma cantidad de personajes femeninos que masculinos, indistintamente? La elección de personajes masculinos como protagonistas de nuestros espectáculos, que son la mayoría, empezó a cambiar hace muy poco tiempo eso, muy pocos años. La elección de un personaje, decía, masculino como protagonista de nuestros espectáculos podría deberse al preconcepto que caracteriza al niño como activo, divertido y travieso y a la niña como cariñosa, sensible y pasiva. Si dejáramos estos prejuicios de lado, tanto mujeres como varones podrían protagonizar grandes aventuras o divertidos disparates y dejaríamos de reproducir estos roles estereotipados que condicionan la vida a futuro y reproducen la discriminación. Más preguntas. ¿Cuál es el vínculo entre nuestros personajes masculinos y femeninos? ¿Están enamorados? ¿Él quiere conquistar el amor de ella? ¿Ella quiere conquistar el amor de él? ¿Cómo la describe él a ella cuando nos cuenta su amor? ¿Valora su ingenio, su sentido del humor, sus ocurrencias y su inteligencia? ¿O simplemente dice, es tan linda? ¿Y ella, cómo lo describe? ¿Hace hincapié en su belleza o admira su valentía y su fuerza? ¿Él la rescata o la ayuda? ¿Ella espera que la ayuden o que la salven? ¿Siempre es un personaje masculino el que acude a la ayuda a un femenino? ¿Siempre es un personaje femenino el que necesita que la salven o rescaten? Este tipo de signos clásico en las obras de títeres no hacen más que avalar los estereotipos que aseguran que las mujeres importamos cuando somos elegidas por algún varón y que solo la belleza es la virtud que hará que eso suceda. También perpetúa el prejuicio que asegura que las mujeres somos débiles
y que necesitamos ser rescatadas por un varón fuerte, al que luego amaremos como signo de agradecimiento. Si cambiáramos el vínculo de nuestros personajes, si en lugar de estar enamoradas fueran vecines, mejores amigues, cómplices, compañeros, ¿cambiaría en algo la historia que queremos contar? Probablemente no. Si decidiéramos continuar con la relación de amor entre nuestros personajes, pero cambiáramos la idea del rescate por el de la ayuda y cambiáramos el hecho de que él tenga que resolver los problemas, hiciéramos que busquen una solución entre ambos, si cambiáramos los adjetivos que elegimos para calificarlo a él o para calificarla a ella, ¿cambiaríamos en algo lo que queremos contar con nuestra obra? Probablemente tampoco. Repensar la posición de la mujer con relación al ideal romántico es parte del trabajo de deconstrucción y empoderamiento de género. Esta es una cita también del cuadernillo sobre ESI de Ninadi. Muchas veces en nuestros espectáculos hay pequeñas participaciones de las madres, padres, abuelas o abuelos de nuestros protagonistas. Generalmente los personajes femeninos, ya sea que los veamos, ya sea porque los veamos o porque los escuchamos, a veces no aparecen, solamente son voces en off, siempre el personaje femenino aparece barriendo, limpiando o cocinando. O se las escucha llamando a los niños o a las niñas a merendar o a comer. Esto responde al falso concepto que sostiene que es función de la mujer el cuidado de la casa y de la familia. Podríamos, sin embargo, plantear, por ejemplo, que esa madre o esa abuela estaban leyendo un libro, leyendo el diario, pintando una pared, arreglando un mueble, arreglando un auto, construyendo un cohete para ir al espacio. Y podríamos también hacer que la voz que llama al niño o a la niña a comer o a merendar sea una voz masculina y no una voz femenina. Son pequeñas acciones o diálogos de personajes secundarios que muchas veces son anecdóticos y difícilmente modifiquen algo de nuestro espectáculo si decidiéramos cambiar el género de quien las enuncia. Pero generarían un gran cambio, con lo que estaríamos colaborando con la imagen de igualdad entre varones y mujeres. También a esta altura es urgente hacer alusión a las feminidades, disidencias y a la comunidad LGBTIQ+, en particular, que tampoco aparecen en nuestros espectáculos y que es imprescindible darles visibilidad, porque esas infancias existen y todas las infancias tienen que sentirse representadas y avaladas y respetadas en cada una de las áreas de la vida para poder ser realmente una infancia libre. Con que los personajes de nuestras historias les nombren, alcanzaría. No hace falta hacer un espectáculo completo que hable sobre eso. Con que aparezcan los personajes, con que los nombren, con que se los nombre, alcanzaría. Por ejemplo, con que uno de los personajes hable de sus dos mamás o de sus dos papás, con que un personaje femenino diga que se cruzó con la chica que le gusta, o un personaje masculino esté triste porque se peleó con su novio. Con eso ya estaríamos naturalizando esos vínculos y haciendo un gran aporte para fomentar la igualdad, también como antes. Por lo tanto, no se trata, por supuesto, de proponer, como ya dije recién, intervenciones directas y mucho menos didácticas, sino que se trata de descubrir en nuestras creaciones los espacios tanto escénicos como dramáticos para participar de la construcción de una sociedad más igualitaria. Bueno, gracias.